Estamos en una nueva entrevista en DF TV. Hace pocos días conocimos que por séptimo año consecutivo Estados Unidos mantuvo a Chile en la lista de vigilancia para la propiedad intelectual, una situación que es rechazada por las autoridades de nuestro país. Pero para profundizar en el tema, estamos junto a Maximiliano Santa Cruz, director de INAPI. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le parece que Chile esté nuevamente en esta lista? Mire, la posición tradicional de Chile, del gobierno, ha sido que le restamos validez a esta lista. Esta lista es una acción unilateral de Estados Unidos, tienen todo el derecho a hacerla, sin embargo, no pueden tomar ninguna acción legal, ninguna acción que pueda perjudicar a Chile con esta lista. Esta lista refleja la opinión de la industria estadounidense, pero si Estados Unidos considera que Chile tiene estándares bajo sus obligaciones internacionales o bilaterales, tiene mecanismos de solución de diferencias que están en nuestro TLC o en la Organización Mundial del Comercio. Así que, más allá de ser una lista y una opinión unilateral de Estados Unidos, esto no tiene validez y, por supuesto, no concordamos con los resultados de esa lista. Pero entonces, ¿ustedes consideran que no es justo que nuestro país esté compartiendo el lugar, digamos, con países como China, como Rusia, en esta lista prioritaria? Por supuesto que no es justo. Y lo que ha hecho el gobierno tradicionalmente es centrarse en los avances que hemos tenido en los últimos años en propiedad intelectual. Por supuesto que hay problemas, como los tienen todos los países, incluso Estados Unidos, en materia de falsificación y piratería, pero se ha estado trabajando muy eficientemente en pro de tener un mejor sistema de propiedad intelectual, y los avances son considerables. ¿Qué es lo que falta entonces en nuestro país, como pensando en salir de esta lista? Mire, esta lista, los puntos que hace Estados Unidos en esta lista tienen que ver con algunos compromisos del TLC, un par de compromisos que se está trabajando en ellos. No son competencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es decir, no son temas de propiedad industrial, son más bien temas de derecho de autor, pero estoy consciente y me consta que se está trabajando para mejorar esos dos puntos. Sobre otros puntos que se tocan en la lista son materia de interpretación, y ahí Chile tiene una posición muy firme en cuanto a que está cumpliendo con las obligaciones del TLC y por lo tanto muy probablemente no vamos a ver cambio en esos puntos. ¿Cómo se explicaría que nuestro país esté en esta lista y no esté en países como Paraguay, por ejemplo? No, yo no me puedo pronunciar sobre otros países en específico, pero sí me consta que en materia de falsificación, infracciones, Chile tiene estándares relativamente buenos en la región, si no los mejores. Y por lo tanto, como decía, me parece injusto que estemos ahí. Quizás lo que se ha dicho siempre es que nos exigen más que a otros y somos un buen alumno y por eso quizás estamos ahí. Si usted recuerda, en la lista en que está Chile, hasta el año pasado también estaban otros países de la OCDE como Canadá e Israel, que no están hoy día acompañando a Chile, pero están en la categoría inmediatamente inferior, junto a otros países de la OCDE como Finlandia, en fin, países europeos, países desarrollados. Ahora, para entrar de lleno a los avances, vamos a hablar sobre el proyecto que se envió hace pocos días al Congreso. ¿Nos podría comentar en qué consiste básicamente este proyecto? ¿Cuáles son los principales avances que habría? Perfecto. Mire, lo primero que hay que decir es que es importante entender el proyecto que se mandó al Congreso la semana pasada dentro de una reforma mayor al sistema de propiedad industrial. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, ha venido conduciendo una gran reforma que pasa por cambios tecnológicos de INAPI, donde hoy día se funciona con plataformas tecnológicas absolutamente nuevas, donde se está fomentando la tramitación en línea de marcas, patentes, diseños industriales, y hoy día tenemos muy buenas cifras ahí. Otras plataformas tecnológicas para hacer difusión de la propiedad intelectual y transferencia tecnológica, que se lanzaron también el año pasado. Oficinas absolutamente nuevas, adaptadas para los usuarios. Un trabajo fuerte en digitalización de todas las marcas y patentes que están en trámite, de manera de poner a disposición del público los expedientes electrónicos. Y finalmente también un trabajo en materia normativa, es decir, propiamente legislación, que se comenzó con revisión de cuestiones que no requerían modificación legal, incluidos resoluciones, decretos, etcétera, la elaboración de directrices en marcas y patentes, y finalmente llegamos al proyecto de ley. Hace unos 2 años y medio o 3 años se empezó a hacer una revisión de lo que es nuestra ley actual de propiedad industrial, que es de 1991. En 1991 era una ley buena, moderna, adaptada a los tiempos, pero transcurrido más de 20 años en materia de propiedad industrial, la ley ha pasado a estar un poco obsoleta en varios aspectos. Además ha tenido unas 3 reformas
en su larga vida. Y lo que lo hace hoy día difícil de manejar, de entender, especialmente para personas que no son versadas en temas de propiedad intelectual. Y aquí estamos hablando desde inventores, investigadores en universidades, agricultores que quieren usar denominaciones de origen, indicaciones geográficas, nuestros diseñadores industriales. Así que se empezó a trabajar en hacer modificaciones a la ley. Lo primero que se hizo fue un llamado, un concurso de ideas, preguntándole a la gente en una consulta pública qué cosas pensaba que debían modificarse de la ley. Se recibieron muchos comentarios, se elaboró un borrador de proyecto de ley que después fue sometido nuevamente a una consulta pública donde ya la gente podía leer este borrador de proyecto de ley. Nuevamente se recibieron comentarios y se elaboró el borrador, el proyecto final que hoy día ya está en el Congreso. Oiga, director, Ahora, para entender un poco, ¿cuáles serían como las principales debilidades que hay en esta materia en nuestro país? Ahora, lo que se quiso hacer con el proyecto de ley es atacar tres temas. Uno es tener procedimientos mucho más simples. Aquí estamos hablando de una ley que trata de las marcas, de patentes, diseños industriales, denominaciones de origen, que en 1991 se estaba pensando en procedimientos que respondían más a la era del fax, a la era analógica de la sociedad industrial. Igual como se funcionaba en el siglo XIX. Hoy día los tiempos de los procedimientos tienen que ser mucho más cortos, los procedimientos tienen que ser mucho más simples y tienen que ser mucho más baratos de lo que son hoy día. O sea, no es fácil tramitar una marca, una patente, un diseño, son procedimientos largos y costosos y eso no debería ocurrir, y en la medida que podamos abaratar, acortar y simplificar los procedimientos, bienvenido sea, de forma que haya una explosión de propiedad industrial en Chile. Segundo, se van a atacar temas de observancia que tienen que ver con el tema que estábamos hablando sobre falsificación, por ejemplo, o infracciones a la propiedad industrial. Y en este aspecto se alinea la legislación chilena a la legislación no solamente de países desarrollados, sino también de países en desarrollo de la región, donde Chile tenía retraso y tenía una legislación muy particular, por ejemplo, donde no teníamos, solo por un ejemplo, penas privativas de libertad en caso de falsificación de marcas. Todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, todos los países de la región, países vecinos tienen penas privativas de libertad en caso de que haya falsificación de marcas. Chile no los tenía, así que se establecen ese tipo de penas, aumentan las penas de multas. También se establece una acción penal pública, cosa que no se necesite la acción del titular para frenar una falsificación, comercialización de productos falsificados, sino que simplemente el Ministerio Público. Y un tercer punto, en mi opinión, el más importante que ataca la ley es modificar las instituciones que regula la ley de propiedad industrial. Es decir, ya modificar las marcas, las patentes, los diseños, las denominaciones de origen, circuitos integrados, secretos comerciales. Y ahí se establecen cosas que son bastante modernas y nos van a hacer tener una legislación de punta. Por ejemplo, en materia marcaria se van a permitir que se registren los nuevos tipos de marcas. Las marcas que uno conoce tradicionales son marcas denominativas, es decir, diario financiero. Claro. Hoy día también se pueden registrar logos o signos, por ejemplo, el logo del diario financiero o una mezcla de ambos. Nuestra ley actualmente permite la inscripción de ciertos nuevos tipos de marcas como las marcas sonoras, es decir, un jingle, pero en el futuro la idea es que se permitan otros nuevos tipos de marcas como marcas tridimensionales, hologramas, marcas en movimiento, incluso marcas olfativas. Otras cosas que se introducen en la ley es el requisito de uso de la marca. Hoy día uno registra una marca y no es obligación utilizarla. En el futuro el registro debería reflejar lo que son las realidades del comercio y por lo tanto que se exija el uso de una marca. Se introducen también modificaciones en materia de patentes, un estatuto completo de excepciones y limitaciones al derecho de patente, de forma que terceros puedan usar una patente sin pedir necesariamente autorización al titular si es que lo está haciendo para fines privados, de investigación, en fin. Pero con este proyecto ya deberíamos quedar en los estándares de los países desarrollados, por ejemplo. Absolutamente. Esta va a ser una ley muy moderna, va a ser una ley de punta que nos deja a nivel de países desarrollados. Y a nivel regional, sí estamos más avanzados que el resto, ¿no? Yo creo que estamos bastante más avanzados que el resto. Es decir, Chile y ya varios países latinoamericanos todos los países latinoamericanos son parte de la Organización Mundial del Comercio, que nació en el 94, con un acuerdo de propiedad intelectual muy fuerte que tuvo por objeto armonizar la legislación de todos los países miembros de la OMC. Pero adicionalmente, a partir del 2001, Estados Unidos comienza a negociar los nuevos tratados de libre comercio que fijan estándares más altos de la OMC. Y Chile fue el primer país con que Estados Unidos negoció simultáneamente con Singapur. Pero de ahí en adelante otros países de la región negociaron TLC con Estados Unidos, por lo tanto deberían tener estándares similares a los nuestros, como Colombia, Perú, países centroamericanos, Panamá.
República Dominicana, etc. Oiga, director, ¿y preocupa que se demore tanto la tramitación de estos proyectos en el Congreso? Mire, la tramitación de las leyes es un trámite, un procedimiento, son largos, lo que no es malo. Hay legislaciones que requieren mucha discusión y por lo tanto mucha participación de los congresistas, muchas opiniones, intercambio de puntos de vista. Ahora, nuestra idea es que ojalá este proyecto de ley tenga una tramitación lo más corta posible y quizás de aquí al próximo año, finales del próximo año, poder tener una legislación nueva en propiedad industrial, moderna, de acuerdo a la sociedad del conocimiento y la información, y no a una ley de la sociedad industrial. Y ya para ir cerrando, director, ¿cuáles serían como las principales fortalezas que hay en la legislación actual? En la legislación actual, mire, es una legislación bastante completa. Es una legislación, ya decía yo, en 1991 fue una legislación de punta. Se le hicieron 3 reformas que han hecho que la ley sea más bien un collage que una buena ley, pero es una buena ley. Las reformas han apuntado a ponernos a tono con países desarrollados, después de los TLC con Europa, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con la EFTA, con Corea, pero también han adaptado la ley a tratados multilaterales de propiedad industrial y por lo tanto nuestra ley hoy día permite o facilita, por ejemplo, el patentamiento de chilenos en el extranjero y vemos cada vez más interés de los chilenos que realizan inventos y los patentan en Chile también por llevarlos al extranjero. Esas cosas las permite nuestra ley. Ya pues, director, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Mucho gusto. Bueno, y ya nos encontraremos en una próxima oportunidad con una nueva entrevista aquí en DFTV.